en el aire. Ahora sí. Vamos a dar comienzo. Todos bienvenidos a este nuevo estudio de Gálatas que tenemos. Estamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. No tan lejos. Versículos del 1 al 5. Sobre todo leemos del versículo del 3 hasta el 5. Este es el punto más importante de esto. ¿El capítulo 3? Capítulo 3, versículo 3. Ok, 3. Sí. Y seguimos hasta el versículo 5. Sí. Porque ese es el punto principal de lo que tiene que ver con el tema del Espíritu Santo. Si estamos ahí, decimos amén. Amén. Bien. Dice la palabra, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor así, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por medir con fe? Y aquí cuando empieza la pregunta en versículo 3, dice: tan necios sois. Y saben que también el versículo 2 era el punto, porque cuando dice, el 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por medir con fe? Entonces eso es lo que quiero saber. ¿Cuándo recibimos el Espíritu? Y doy la necedad que se muestra aquí, con referencia a que ahora lo han dejado a un lado, porque han seguido la ley en lugar de seguir la fe. Y por eso la pregunta que así dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Entonces todo el punto central aquí es el Espíritu Santo. Así que el tema que tenemos entre nosotros ahorita es la suficiencia del Espíritu. Que eso es el tema principal aquí, porque desde que el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo aquí a la tierra, a la iglesia, entonces la iglesia siempre está sustentada, está acompañada por su Espíritu Santo. Y Él está entre nosotros, y está en cada uno de nosotros. Él está en la iglesia como cuerpo de Cristo, y también está en cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, Jesús, dijimos que Él se fue de este mundo, pero cuando Él se fue dijo: yo no los dejo solos, no están huérfanos, y los voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes, y Él será el consolador. Por tanto, cuando Él se fue, entonces nos envió su Espíritu, y ahora dice que Él viene a morar en nosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es eso justamente, de que ahora lo hemos recibido, y al recibirlo lo recibimos en el mismo momento en que Él nos salvó. Y por eso el tema que tenemos entre nosotros es el primer tema que di yo fue un tema que habla sobre la era del Espíritu Santo. Y este tema tiene que ver con la cuestión de que a partir de que Cristo se fue al cielo y está con su Padre, Él envía el Espíritu Santo de Dios aquí, y ahora es la era del Espíritu, porque todo este tiempo quien está aquí en la tierra con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y eso lo hemos olvidado, o sea, siempre olvidamos esas cosas, y eso es algo muy triste. Y por eso cuando dice la palabra de Dios que no entristezcamos el Espíritu Santo de Dios, es muy importante, porque cuando tu hijo o tu hija tiene problemas y él o ella busca otras, en lugar de llamarte a ti como papá o mamá, busca a cualquier amigo o amiga y a ti te deja a un lado, pues lógicamente que causa tristeza a nosotros, porque
quisiéramos que nuestros hijos nos dijeran a nosotros los problemas, ¿verdad? Porque estamos para ayudarlos a ellos. Confianza con Pero vemos que muchos, algunos hijos, gracias a Dios por nuestros hijos, que como quieran han sido buenos hijos, pero hablo de muchos hijos, de muchas personas que están así, y el anhelo de uno es que ellos vengan contigo. Tú estás para ellos, para ayudarlos, y saben, eso es lo que sucede también con el Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros y está en nosotros. Y cuando tenemos problemas, acudimos al amigo, al vecino, a la vecina, a los hermanos, acudimos a todo tipo de gente, al Facebook, al Google, ¿verdad? Acudimos a todo, menos acudimos al que está con nosotros y en nosotros. Y Él, al estar con nosotros y en nosotros, dice que Él viene a hacer la función de Él. Tiene una función muy específica, la cual Jesús la denominó como el Consolador. Él es el que te consuela. Él es tu enseñador. Él es el que te va a ayudar en todas las... Él te va a llevar, te va a guiar, te va a enseñar, va a hacer todo lo que tú necesitas para poder llegar al trono de Dios. Así que Él está para eso. Él no tiene más función. Cuando tú oras al Señor también, Él está para eso. Él no está para que tú ores al Espíritu Santo de Dios. Él no está para que tú vayas al Espíritu Santo de Dios y digas, Espíritu Santo de Dios, vengo a ti para rogarte a ti. No, Él está para ayudarte a ti a orar. A ver si me entienden ese detalle. Entonces, cuando oramos, siempre lo hemos dicho aquí, y vuelvo a repetirlo porque quiero que esto se quede bien claro. Cuando oramos, oramos al Padre. No oramos al Hijo. Cuando oramos, oramos al Padre, pero al hacerlo, lo hacemos en el nombre del Hijo. ¿Me entienden? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la oración verdadera, ¿verdad? La que tiene la eficacia. Porque el medio para orar es Jesucristo, es a través de Él, pero con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios, así es como oramos. Por eso la Biblia dice que oremos en el Espíritu. Y ahorita vamos a ver algo sobre eso. Entonces, hablamos de la era del Espíritu Santo de Dios. Hablamos después de qué pasó con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué pasó con Él? ¿Qué pasó con Él? Porque sucede que de repente el Espíritu lo dejaron a un lado. Lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque empezaron por el Espíritu y lo dejaron, van por la carne ahora. Dejan el Espíritu y van por la carne. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo de Dios? Ese fue un tema. Luego, después de ese tema, yo intenté seguir adelante con esto para ver ahora la operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y la primera cosa que mencioné, el otro tema que mencioné fue un tema que tiene que ver cuando somos salvos. Cuando somos salvos suceden muchas cosas entre nosotros, ¿verdad? Muchas cosas entre nosotros suceden ahí. Y entre esas cosas que suceden y esas cosas que suceden tienen que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Todo, la salvación en nosotros, porque el que está aquí ahora entre la iglesia no es nadie, ninguna persona, sino es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos hace clara también la presencia del Padre y también la presencia del Hijo, pero lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. O sea, su presencia del Señor, la presencia del Padre, la presencia del Hijo, entonces se hacen claras porque el Espíritu Santo de Dios, esa es su función, que se haga clara entre nosotros. Él está para eso, para que podamos ver al Padre y ver al Hijo, y lo hace con esa ayuda y poder. ¿Amén? Amén. Entonces ese es el orden en que estamos ahí hablando. Así que la primera cosa que hablamos era, cuando Él nos salvó aquí en la tierra por su Espíritu, pero al salvarnos, Él aplicó la obra salvífica de Cristo en nosotros. ¿Lo entienden así? Y la muerte de Jesucristo. Sí, la muerte de todo lo que Cristo vino a pagar. O sea, Cristo nos justificó, para que eso nos quede clarito y quede claro ese asunto.
Cristo nos justificó y el Espíritu Santo de Dios nos santificó y nos santifica todavía. Jesús nos justificó y quedó de un solo golpe justificado. Cuando creímos en Él fuimos justificados y como una consecuencia de la justificación alcanzamos la paz con Dios, ¿verdad? Entonces, pero son dos cosas que se mencionan porque recuerden que de Dios se mencionan dos cosas muy importantes que son: Dios es justo y el Dios es santo. Si ustedes ven esas palabras, pues van a darse cuenta que aquí están la justicia y la santidad. Dios es justo y es santo. Entonces, como Él es justo, nosotros somos injustos. Y como Él es santo, nosotros somos impíos. Somos impuros. Así que hay un contraste entre uno y el otro. Pero la obra del Señor para con nosotros los pecadores es que si Él es santo, yo también sea santo. Que si Él es justo, yo también sea justo, para que todo yo sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces, pero esa obra de la conformación, de la formación en nosotros a la imagen de su Hijo, no es de nadie más que del Espíritu Santo de Dios. Él está para eso. Él aquí nos está puliendo cada día, cada vez, nos va formando a su imagen. Entonces, ese es el punto. Entonces, la primera cosa que mencionamos era que el Señor, cuando nos salvó, pasaron 9 cosas. Yo lo mencioné. Y eso sucede en el primer momento, en un instante. O sea, no sucede en un solo momento. Pasan varias cosas ahí. Y una de las cosas que pasan es que te convence de pecado. ¿De acuerdo? O sea, la primera cosa es que te convence de pecado. Ahora, yo ya dije esto, pero yo lo quiero repetir porque eso es tan importante entenderlo, que no importa que nos pasemos otro punto, pero quiero que se quede claro. Porque esto que está aquí, que yo voy a mencionar, esto le sucede a todo cristiano. Esto debe suceder en cada cristiano, independientemente de cómo sea su experiencia en su exterior. Pero en su interior va a suceder todo esto. En el interior de un cristiano tiene que pasar esto, tiene que ser convencido de pecado. Así que eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo de Dios es, en ese mismo momento, es que te conduce al arrepentimiento. Y eso es un don de Dios. Él también te conduce al arrepentimiento. Y entonces te lleva a ver tus negros pecados. Cuando Él te convence de pecado, entonces produce en ti el efecto de arrepentirte. Pero eso lo hace también. Por eso tú no puedes decir, yo voy a arrepentirme cuando ya esté viejito, que ya tenga que me esté muriendo, pues antes voy a vivir mi vida. Y yo planeo arrepentirme cuando ya me esté a punto de irme. Tú no sabes ni cómo te vas a ir. Pero y segundo, tú no puedes hacer esas cosas porque no depende de ti. Porque eso es un don de Dios. O sea, el que tú te arrepientas es un regalo de parte de Dios. Así que Él te convence de pecado, y al convencerte de pecado, lógicamente que produce en ti algo, y eso es el arrepentimiento, porque ahora ves tus negros pecados. Pero también te lleva a otra cosa. Te lleva a que cuando se te enseña la palabra de Dios, entonces tú la puedes creer. Antes no la creías, pero ahora tú la puedes creer. Y al creerla, al arrepentirte, al estar convencido de pecado, entonces el Espíritu Santo de Dios obra en ti ahora sí. Dentro de ti, obra un nuevo nacimiento. Y eso es lo que se llama la regeneración. Esa es la parte número 4. Eso es lo que es la regeneración, ¿verdad? Así que recordemos que eso sucede ¿cuándo? En un instante. Una sola vez. O sea, no es un proceso. Eso no es proceso. Eso sucede así como cuando el niño nace, ¿verdad? Todo se está formando, pero sucede en eso, sucede ahí. Todo pasó. Tú no puedes ver lo que sucede adentro de la mujer en su vientre. Tú no puedes verlo. Pero ahí está trabajando ahí. Tampoco puedes ver donde la semilla se siembra y que está adentro y empieza a reventar, empieza a funcionar y empieza a germinar. Tú no lo ves, pero ahí está trabajando. Entonces, esa es una obra del Señor
ahí. Entonces, la otra cosa es que después que te regenera, después que te hace nuevo, después que plantó en ti una nueva criatura, formó en ti un nuevo ser, ¿verdad? Es una nueva criatura, ahora somos nuevos en Cristo. Después de eso, ahora sí, Él viene a estar contigo, viene a morar contigo. Y tú vas a hacer ahora su habitación. Te regeneró, pero ahora no te va a dejar solo, sino que va a venir y se instaló dentro de ti, Él, para vivir contigo y acompañarte toda tu vida, en todo tu viaje, hasta que llegues al Padre. ¿Sí? Entonces tienes un acompañante dentro de ti que te va a ayudar. Él mora en ti, nunca lo olvides. Y quiero que sepan que eso que sucede, uno lo olvida pero muchas veces. Y entonces, pero Él está ahí. Él está para acompañarte en tu transcurso, en tu viaje, hasta llegar al trono de Dios. ¿Y saben cuál es la meta que Dios tiene para con nosotros? Para contigo, ¿no? Para Coachelo, para cada uno de nosotros. La meta del Señor son dos metas. Una es conformarnos, mientras estamos aquí en esta tierra, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Y la meta final del Señor es llevarnos a su gloria. Todo esto que sucede entre nosotros, pero no puede lograrse si el Espíritu Santo de Dios no está contigo. Por eso es importante entender esto, que no estamos solos. Así que, una vez que habite contigo, que ya habitó, y recuerden que este es el punto número 5, pero esto está sucediendo solamente en ti. Tú eres quien experimenta esto. Tú lo experimentas. Tú experimentas el ser convencido del pecado. Tú experimentaste tú solo. O sea, tú experimentaste el arrepentirte. Tú experimentaste el creer la palabra de Dios con fe. Tú también experimentaste ese nuevo nacimiento en ti, porque algo sucedió en ti que de repente tú no supiste, pero algo pasó en ti que te hizo cambiar tu rumbo de vida. Cuando tú no amas a Dios, ahora lo puedes amar. Ahora puedes detestar cosas que tú antes te amabas, ¿verdad? Bueno, eso sucede solamente contigo. Y el que venga a morar también en ti es también individual. Así que son 5 cosas individuales contigo. Y todo es personal contigo. ¿Lo entiendes? A ver, ¿qué dije yo? Primero te convence del pecado, después te lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Después te da la fe para creer. Te da la fe en la palabra. Para Sí. creer. Y luego Te hace nacer. La regeneración. la regeneración. Y después Y después Te hace nacer de nuevo. Él viene, Mora. viene a habitar, viene a ser el residente, a permanecer contigo siempre, ¿verdad? Así que eso sucede solamente contigo, solamente. Pero una vez que suceden estas cosas contigo, solamente contigo, con nadie más, no en grupo, sino en persona. Una vez que sucede contigo, entonces sí, ahora sí te lleva con los demás hermanos, te los presenta y te sumerge en el cuerpo de Cristo, que eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Él te bautiza y te sumerge en el cuerpo de Cristo, te insertó en su cuerpo. Esa es la parte número 6. ¿Lo entiendes? Ahora sí, ya tú no estás solo. Ahora, hay muchos más hermanos que son como tú, pero esa obra también la hizo el mismo Espíritu de Dios. O sea, que vienes a formar parte de la familia. Si vienes a hacer, ahora sí te enseñó toda la familia que son también como tú. Qué bonito, ¿no? Es increíble. ¿Y esta obra quién la hace? El Espíritu Santo. Así es. Así que por eso tenemos que entender eso. Y cuando Él te sumerge, entonces, en su cuerpo, ya en su cuerpo, entonces, bueno, ¿y ahora que estoy entre los hermanos? ¿Y ahora qué voy a hacer yo? No sé nada, no tengo ninguna habilidad para hacer cosas, no tengo ningún dote. Bueno, lo que hace el Señor es que ahora te va a dotar a ti.
te va a dar un don. Un don, cada hermano, cada persona que está en Cristo, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Uno, por lo menos uno. Puede tener muchos, pero por lo menos tiene un don. Puede ser muy misericordioso, puede ser una persona que sirva, que siempre está sirviendo. Cuando tú vas a ver los dones, tú vas a ver el don de servicio, el don de administración, el don de presidir, el don de muchas cosas. Pero todo tiene que, no tiene que ser un don de predicar justamente, pero todos los dones, pues, es como el cuerpo nuestro. Todos tienen sus funciones. Estas uñas, pues aquí estoy, pues son para que uno se pueda rascar, ¿verdad? Te rascas. Así que también esta otra uña está para que tú puedas sacarte las espinas cuando te clavan ahí. Son 2 uñas. Y así, o sea, se unen las dos y cada una. El corazón que está en ti es el más importante de todos. Y ese está tan escondido que tú no lo ves. Se pueden ver tus músculos, tu cuerpo, ¿verdad? Ves y exhibirlo. Pero lo más importante, te puede faltar un brazo, una pierna, o 2 piernas y 2 brazos, y entonces sigues viviendo, pero que no te falte el corazón. Pero ese corazón que está ahí está invisible. Las cosas más invisibles, las más débiles que están ahí, son las más importantes. ¿Lo ven? Así que uno tiene que entender eso. Que no es lo que es espectacular, lo que es importante, sino hay que entender que cada quien tiene una función muy específica. Hay quien simplemente barre, dicen, la iglesia es parte de su servicio. Hace tamales o le gusta hacer comidas, es parte del servicio. Todo. Así que la séptima cosa que hace el Señor es que Él nos capacita, nos dota para que funcionemos en el cuerpo de Cristo. Así que ya estamos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Estamos en Él. Pero una vez que estamos ahí, yo quiero estar bien seguro de lo que yo soy. Quiero tener mi buena identidad. Quiero tener mi acta de nacimiento, que esté funcionando bien yo. Así que Él nos sella con las armas de su Espíritu. O sea, Él nos selló y nos aseguró para que sepamos quiénes somos nosotros. Entonces tenemos una identificación plena con Dios. Amén. Esto ya lo dije yo, pero lo vuelvo a decir porque esta es la esencia de todo este tema que estoy hablando yo. Esa es la esencia. Y lo último que hace el Señor en ese instante solamente. Y esto dije que es en un solo instante. En una microsegundo. Entonces, lo último que quiero mencionar es que Él te separa del pecado. Y lo puedes ahora aborrecer. Y ahora puedes amar lo santo y aborrecer lo injusto. Esas cosas las hace solamente Dios. Dios, Espíritu Santo de Dios, esas las hace la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuándo lo hace Él eso? En un instante. En un instante. Y yo le hice esto como si fuera como un carro. Yo lo mencioné como un automóvil. La pasada que cuando tú dije que te subas al carro, ¿verdad? Y nada más lo que tú haces, en un solo llavazo tú lo prendes. Y en ese llavazo que tú haces, ahí suceden muchas cosas. Tú todavía no te vas, pero ahí enciende el motor, la batería funciona, enciende el botón de arranque, todo empieza a funcionar en un solo movimiento. Es algo semejante a eso. En un solo movimiento Dios hizo todo esto. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Él quiere asegurarte a ti de que tú estés con Él en su gloria. Por eso. Tú, con todo lo que tú haces, con todo lo que tú emprendes, no lo puedes asegurar. Pero sí, ciertamente nos pide que hagamos y procuremos asegurarnos. Pero la certeza y la seguridad la tenemos porque Él nos la da a nosotros. Pero nos la da mientras estamos trabajando en eso. Si tú eres flojo, entonces tu visión se acorta, dice Pedro. Si quieres ampliar tu visión del cielo, de la gloria de Dios, tienes que trabajar en ello y ampliar tu visión. Si tú no, te vas a hacer ciego. Y vas a ir con el Señor, pero vas a ir a tientas.
Vas a ir ahí como que te caes, como que te tropiezas, pero ahí vas. Entonces, eso es lo que sucede. Y una vez que ya está el carro prendido, ¿verdad? ¿Qué sucede después? Pues le metemos el cambio. Y arranca. Ahora sí arranca. Arranca. Y entonces, al arrancar, lo primero que hace el Señor, dijimos, yo mencioné la vez pasada 2 cosas solamente. Lo primero que hace es que te lleva a la intimidad con Dios. Y eso lo hace cuando Él te adopta como hijo suyo. Porque antes de eso, tú no eras su hijo. Antes de eso, ¿quién eras tú? Un enemigo de Dios. ¿Vale? Criatura. Una criatura. Eres un enemigo de Dios, ahora eres su amigo. Antes tú no eras su hijo, eras una criatura. Ahora tú eres su hijo y Él es tu padre. Y como padres tienen una filiación, padre e hijo tiene una armonía entre como una familia. Así que Él ahora, y como hijo, tú puedes meterte, y como alguien dijo, puedes meter la mano a la bolsa del papá, en su cartera, porque ahora es tu papá. Ahí vas con confianza con Él. Así que nos da acceso al trono de su gracia. Así que la primera cosa que hace el Espíritu Santo de Dios cuando ya hizo esas 9 cosas, que ya arranca el automóvil, ahora sí, Él te da a ti intimidad con Dios, porque tú quieres ahora, ya estás, aquí estás como salvo en el cuerpo de Cristo, te alejas del pecado, pero ahora quieres seguir avanzando, así que Él te va a intimidad con Dios. Amén. Eso es lo que vimos la pasada. Y después que te da a ti intimidad con Dios, eso es decir que tú vas a Dios Padre, oras a Él, pero también quieres oírlo. Lo quieres oír el Padre. Y la segunda cosa que hace el Señor allí es que te da comprensión de la palabra de Dios. Amén. Así que ¿qué cosas mencioné cuando arranca el carro? Pues, La primera cosa, te da intimidad con Dios. te da intimidad con Dios, ¿verdad? Y la segunda, la intimidad con Dios tiene que ver con que tú tengas acceso a Dios y ores al Padre. Te hace entender la palabra. Y la segunda es que ahora tú quieres oír, el Padre te oye a ti. Y la segunda cosa es que tú ahora oyes al Padre a través de la palabra que te la hace comprender. Somos sus hijos. Somos sus hijos. Así es. Somos sus hijos. Entonces te ilumina el Señor porque ahora tienes la unción del Espíritu Santo de Dios. Tenemos unción. Así estas 2 cosas ya las mencioné yo. Las mencioné y ahora seguimos adelante con las demás cosas. Una vez que te da intimidad con Dios, que tú vas a ser padre de oración, y la segunda que ahora te da comprensión de la palabra de Dios, que ahora cuando tú lees las Escrituras, la puedes leer y ahora puedes comprender. Antes no entendías, pero ahora sí entiendes. Entonces, ya que pasan estas cosas, la tercera cosa que hace el Espíritu Santo de Dios en tu vida es que te glorifica al Señor Jesucristo en ti. O sea, lo que va a hacer contigo el Espíritu de Dios es que ahora quiere que Jesucristo sea glorificado en tu vida y que tú tengas una visión clara de la gloria y la majestad del Señor Jesucristo. ¿Amén? Porque podemos tener visión de muchas cosas, pero la obra del Espíritu Santo de Dios es que tú tengas de Cristo la imagen más elevada en tu corazón, en tu mente, en tu comprensión, que tú puedas verlo a Él, que digas, ahora sí, Él ya empiezo a vislumbrar la gloria del Señor, empiezo a ver su gloria, veo su majestad, y al ver su majestad, al ver su gloria, así te inclina a ser más reverente. Y eso te va a llevar a amarlo más, te va a llevar a servirlo, porque nosotros, o sea, tenemos mucho activismo, podemos ocuparnos en muchas cosas. El Espíritu de Dios se ocupa en darte a ti una visión de su gloria y su majestad. Nosotros, como cristianos, si no fuera así, entonces nosotros lo que hacemos es
intentar ser lo mejor y tenemos mucho activismo. Podemos ser muy activos en la iglesia. Podemos ir a hacer muchas cosas, ocuparnos en muchas cosas, pero no te va a dar a ti esa imagen de la gloria de Jesucristo, porque eso no lo hace uno, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, que esa es su obra del Señor, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo pasajes que tienen que ver con eso. Vamos a ir a Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice así en este pasaje. Esto Jesús lo dijo cuando estaba orando en la última noche, ya antes de su ejecución, ¿verdad? Se llama la oración sacerdotal, que estaba ahí. Aunque lo menciona Juan, pero aquí ya está él ahí, cuando estaba hablando con él. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora ustedes se van dando cuenta aquí. Dice el pasaje una vez más. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, o sea, Él se encarga de enviarlo, ¿verdad? Del Padre lo envía. Dice, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Así que aquí tenemos que la función del Espíritu Santo de Dios es dar testimonio de quién? De Jesucristo. ¿De quién procede el Espíritu de Dios? Del Padre. ¿Quién lo envía? Bueno, Jesús dijo, yo lo enviaré. También hay otro pasaje que dice que el Padre lo envía. Así que Él es enviado. El Espíritu Santo de Dios es un enviado. Como también lo fue, ¿quién no fue enviado? Bueno, Jesucristo fue enviado por el Padre. Sí, nos envió a su Hijo. Él nos envió a su Hijo. Y también nos envía El Espíritu. a su Espíritu. Y una vez que nos envía el Hijo, nos envía el Espíritu, entonces también te envía a ti y me envía a mí. Nos envía para que hagamos la misma obra que Él está haciendo. ¿Y qué obra está haciendo? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo de Dios? ¿A qué vino el Espíritu Santo de Dios aquí? Convencer de pecado. Pero una vez que ya está en nosotros aquí, es para dar testimonio Del poder de Jesucristo, ¿verdad? Para que hablemos del sacrificio. Para que hablemos de Él por su Espíritu. Cuando tú hablas a la gente, ¿hablas por su Espíritu? ¿O no? Pues sí, se supone que sí. Bueno, la pregunta es, ¿habita en ti el Espíritu Santo de Dios? Sí. Bueno, entonces tú nunca dudes de eso. Y tú vas a hablar del Señor y hablas conforme a la palabra de Dios. Tú hablas por su Espíritu. Porque ese es el punto. Cuando Él fue enviado aquí, la función específica a la cual fue enviado, no, aparte de lo demás, de convencer, o sea, convencer del pecado es para nosotros, pero cuando ya estamos así, es dar testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esa es la función que tiene el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Nosotros, cuando somos salvos, y mucha gente dan testimonios, y muchos testimonios de ellos, lo cual no está mal tampoco, o sea, no se está mal, pero mucha gente se enfoca en darle testimonio de hermano o de hermana y lo publican y lo hacen viral como si eso fuera lo importante. Entonces toda la atención que se pone en el testimonio del hermano La historia. y de hermano o de hermana, quien haya sido, y el enfoque principal está en ese testimonio. ¿Lo ve?
Yo no estoy en contra de que uno hable de un testimonio de uno, ¿verdad? Pero nunca debe ser con tanto énfasis que nada más ocupe todo el lugar el testimonio nuestro. Exaltemos. Sí, el apóstol lo mencionó su testimonio cuando empezaba. Él dio testimonio para iniciar e introducirse, porque así era en un principio, ¿verdad? Él testifica cuando viene por rumbo a Damasco y da testimonio. Pero todos los hombres de Dios que son hombres, que son predicadores de verdad, yo nunca, cuando he leído, jamás he leído sus testimonios en sus sermones. Spurgeon, Calvino, jamás yo he oído cositas, detallitos, y he leído muchas cosas, pero nunca he oído yo así, de eso. Porque su enfoque personal y su enfoque principal está en testificar de Cristo. Y cuando uno expone la palabra de Dios, aquí en este momento, lo que yo estoy haciendo es testificar justamente de eso, porque al hacerlo de aquí, viene ¿verdad? De la palabra de Dios, y esta es una palabra inspirada por Dios. Entonces, la función principal es dar testimonio de Jesucristo. Es que la obra que salva es la obra de Jesucristo. Así es su obra. Y para testificar de Cristo, bueno, primero debes haber conocido al Señor. Y no se requiere que tengas un gran conocimiento de la palabra de Dios. Miren, cuando la samaritana dio testimonio, ¿acaso era una teóloga cuando fue a predicar allá? Pues no. Pero sí, ¿pero qué dijo ella? Él habló de él. No tanto habló de ella. Dijo de ella lo malo, solamente, pero así de pasada. Pero habló de él, o sea, él me conoce a mí, me descubrió lo que soy yo. Y entonces habló así. Y lo habló cuando ella tenía apenas. Entonces empezó y testificó de lo que pasó con ella. No está mal. O sea, no está mal, no está mal. Vamos a comer. Sí, no está mal que dé un testimonio, es parte, pero no es el enfoque principal. Es donde yo quiero que entendamos eso. No nos enfoquemos en el... Sí, porque a veces ha habido hasta campañas donde dicen, vamos a ir al testimonio del hermano, y ahí está todo el enfoque. Y eso no es el punto, eso no es una predicación del Evangelio. Eso es una exaltación de una persona. Eso es lo que está pasando ahí. Y no cuenta la historia de Cristo, que esa es la que salva. Sí, entonces, bueno, quería que eso se quede claro, ¿verdad? Porque es importante entender este detalle. Así que, dice, y vosotros, aquí mismo, cuando vemos el pasaje, versículo 27, y vosotros daréis testimonio también. Ahora, el Espíritu Santo de Dios viene a dar testimonio de Jesucristo, y lo dice el versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Por qué dan testimonio? Bueno, de Cristo, ¿por qué? Porque están con Él, porque lo conocen. O sea, en la medida en que tú lo conoces a Él, lo que conoció la samaritana de Cristo, eso fue lo que ella dijo de Él. Lo que tú conozcas de Cristo, eso testifica. No puedes ir más allá de tu conocimiento, pero si tú conoces más, expon todo eso más del Señor. Pero vas a ser de Cristo. Amén. Bien, eso es importante. Entonces, en este capítulo, en este Evangelio de Juan, es muy enfático justamente en el asunto del Espíritu Santo de Dios. Casi le dedica mucho espacio a esto. Y aquí lo menciona. Luego también, cuando vamos al capítulo 14, versículo 16, para que veamos lo que sucede cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, dice, bueno, del versículo 15 en adelante, para entender esto, porque es la promesa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí está claro otra vez. O sea, ¿para qué lo envía? Para que esté con nosotros, ¿para cuándo? Para siempre. No es uno que viene a rentar un año y no se va, sino que viene a quedarse con nosotros para siempre. Bien. Ese es el sello de ser Sí, sí. del Señor.
dice la palabra, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no lo puede recibir, porque no lo ve, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Así que aquí queda clarísimo el hecho de que el mundo no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no lo conoce, ¿verdad? No sabe quién es. Y a veces la iglesia actúa como si fuera del mundo, porque actúa como si no tuviera el Espíritu. O sea, se olvidan completamente de Él. Y en lugar de saber que lo tienen y pedir y que está con nosotros, pues pedimos al Espíritu Santo de Dios, vamos ante Él a rogarle, en lugar de que Él ruegue por nosotros, ¿verdad? Si alguien quiere rogar como María, que ruega a los hijos, ruega, ¿verdad? Pues tenemos el Espíritu Santo, porque lo que quiero yo aquí mencionar es esto: el Espíritu Santo de Dios es suficiente en su ministerio para con nosotros. No requerimos ningún intercesor entre nosotros que nos ayude a llegar al Padre, porque la única forma es por su Espíritu, pero es por medio de Cristo para poder llegar al Padre. Entonces, esa es la única manera establecida por Dios. No tenemos necesidad de santos, con todo respeto, ¿no? ni tampoco ni de María, porque la Biblia no lo estableció de esa manera. Bien. Entonces, aquí lo menciona así: el mundo, esto es un espíritu de verdad. Y dice, en el cual el mundo no puede recibirlo porque no lo ve. Y eso lo ve uno clarísimo, porque el mundo no quiere oír nada de esas cosas. No quiere oír nada de Cristo, porque no lo tiene, ¿verdad? Entonces, bien. Ahora vamos a un pasaje más. El versículo 26. Para que veamos cómo lo menciona, del mismo capítulo. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Y fíjense bien la diferencia que hicimos ahorita, porque dijimos que Cristo ruega al Padre que Él envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él os recordará todo lo que he dicho. Así que la función del Espíritu Santo de Dios aquí, en este pasaje, ¿cuál es? Versículo 26. Nos recordará. Ya fue enviado, pero dice: Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Y por eso Juan, cuando dice que tenemos la unción del Santo, ¿verdad?, el cual nos enseña y no tenemos necesidad de nada. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Que no tenemos necesidad de nada, porque en Él tenemos todo. Aquí también lo confirma. Dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la función es enseñarnos y recordarnos lo que aquí nos ha dicho. Esa es la función del Espíritu Santo de Dios. Bien. Vamos a ir un poquito más adelante. En la primera carta a los Corintios, sobre este mismo punto de que Él glorifica a Cristo, ¿verdad? En Corintios capítulo 12, para ver nada más la diferencia, primera de Corintios 12, versículo... Estoy en la historia. Versículo 3. Dice: porque os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaje es? Porque dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por su Espíritu Santo. Ahora, hay gente que habla, que no son cristianos y hablan de Cristo como Señor. Pues sí las hay, ¿verdad? Sí, pues hablan del Señor Jesús. O sea, no son cristianos, pero hablan
Pero el pasaje dice aquí, porque parece que aquí hay una contradicción. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Aquí lo que está pasando es que esta gente que decía que tenía el Espíritu de Dios, cuando hablaban supuestamente por su Espíritu, llamaban que Jesús era un maldito. ¿Verdad? Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces había dos cosas aquí que estaban mencionando. Decían que Cristo sí era Señor, pero que aparte era un maldito. Y eso es lo que está aquí pasando. De esto Pablo dice aquí, que nadie puede hacer ese tipo de cosas. Pero luego entonces, cuando vemos el pasaje que dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por su Espíritu Santo, en la experiencia nuestra vemos que mucha gente sí lo llama Señor. Incluso nosotros mismos, antes de ser cristianos, verán, cuando hablamos de Cristo, pues era Señor Jesús. Y tú vas a oír a mucha gente que le llaman así, y no son cristianos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Tienen el Espíritu de Dios ellos? No. ¿Y por qué le llaman Señor? Es importante entender este punto porque luego van a decir, yo también tengo el Espíritu Santo de Dios, porque también lo llamo Señor, porque el pasaje dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por su Espíritu. Así que si la gente le llama Señor, entonces también tiene el Espíritu de Dios. ¿Será eso verdad? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues que no le puedes llamar maldito y Señor a la vez, porque si le dices maldito, entonces no es por el Espíritu. No, pero sí, pero aquí bueno, eso es lo que yo entiendo. Al que le llaman Señor, Señor, si no lo conoce. porque el pasaje dice aquí, y dice, porque aquí dice y, haciendo la diferencia, dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que sí deben de tener. Entonces de acuerdo con este pasaje, el que lo llama Señor, entonces tiene el Espíritu Santo de Dios. Sí lo tiene, porque le llama Señor. Entonces, cualquier persona que le llama Señor, lo tiene. ¿Dónde está el punto aquí? Bueno, aquí en este momento, aquí está el apóstol está hablando de eso, porque le llaman malditos. Y supuestamente ellos tienen el Espíritu Santo de Dios. Lo tienen, porque estamos hablando de los corintios. Como los fuegos. Bueno, ¿verdad? ellos pues sí, Sí. ellos sí. Pero Bien, ahorita entonces, nosotros sí, cualquier persona- entonces, pero Jesús dijo estas palabras. Es en Lucas 6:46. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Verdad? Vamos a ese pasaje para que veamos bien, para ir viendo el sentido y entonces entender por qué mucha gente que le llama Señor no es verdad que tenga el Espíritu de Dios, pero le puede llamar Señor. Lo que pasa es que en la familia de Dios, ¿verdad? Sí. Hay muchos falsos maestros o falsas personas que Sí, se sí. dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Eso es importante. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Verdad? Vamos a ver ahora las razones específicas en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Dónde está el punto aquí? Pues que no obedecen. Es nomás de Ahí está. labios, nomás de Que es de labios. labios solamente. Nomás de labios. O sea, la gente le llama Señor, Señor, de labios, pero para llamarle Señor de verdad, Los hechos hablan otra cosa. sí, entonces tiene que ser real, ¿verdad? Porque tú eres un hipócrita al hacerlo así. Y en Mateo capítulo 7, versículo 21, Papá que dice, dijo, hazme esto, sí lo hago, ah, pero no lo hace. Y no lo y hizo. el otro que dice, no lo Ándale, hago, sí, sí. y sí lo hace. sí, 7:21, de Mateo 7, Mateo 7:21. versículo 21,
misma hora se amaba mucho. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán que en aquel día, incluso todavía incluso, y aparte de ser hipócritas, cuando vayan con el Señor en el juicio, todavía ahí le van a llamar Señor. Y dice la palabra, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que El que hace la voluntad de mi el que hace o sea, el que en verdad va de acuerdo con lo que está diciendo. Si muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí, el punto principal aquí es que si le llamas Señor por el Espíritu de Dios, tienes que estar de acuerdo con Él y actuar conforme a lo que tú estás diciendo. Ese es todo el enseño de ahí. Porque le puede llamar Señor como por hipócrita, ¿verdad? Simplemente, así, una pantalla. Eso es, pues, en forma religiosa, le llama Señor. Pero es todo. Y aquí esta gente, cuando llama Señor, Señor, eran también gente religiosa, porque ellos decían que ya fuera demonios, o sea, andaban de la religión, hacían milagros, hacían muchas cosas. Ellos se creían predicadores y eran gente que tenían dones, se supone, ¿verdad? Y entonces Jesús dijo, yo no los conozco, apártense de mí, malditos hacedores de maldad. Así que eso es lo que tenemos ahí. Luego, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Estamos hablando aquí, recordemos que estamos hablando aquí de que el Espíritu de Dios nos glorifica a Cristo, o sea, lo hace glorioso en nosotros. Nos presenta a Cristo como Cristo glorioso y majestuoso. O sea, la obra del Espíritu de Dios es que Cristo sea en ti un Cristo glorioso y majestuoso. Que tú lo puedas ver así. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver este pasaje. Capítulo 3, versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora quiero que noten una vez más el pasaje. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Bueno, la historia de esto que el apóstol está mencionando hacia atrás es cuando Jesús subió al monte y entonces pidió al Señor que le mostrara su gloria. ¿Se acuerdan? Sí. Y él, cuando descendió del monte, dice que su cara brillaba. Brillaba toda la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en él ahora. O sea, tenía el reflejo de Dios. Cuando iba bajando, todavía traía el reflejo de la gloria de Dios con él. Y al bajar él de ese monte con esa gloria reflejada, la gente podía ver lo que estaba en él. ¿Me entienden? O sea, traía ese reflejo de la gloria de Dios. Pero eso le sucedió a Moisés. Pero también sucede a nosotros. Bueno, eso es lo que debe suceder. Porque pero es tu persona. Tú debes ser un perfume, una carta leída, debes ser un jardín de flores, ¿verdad? Eso es lo que debemos ser para poder exhibir el olor del Señor Jesucristo. Que olamos, que nuestro olor, que digan, ese huele, que no digo huele a cieno, sino que huele a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, olor grato, sí, así es, eso es el punto. Así que dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Significa entonces que
que entre más nos acercamos al Señor, o sea, el Espíritu Santo de Dios, lo que hace con nosotros es que nos presenta al Señor Jesús, hace que su imagen, que su gloria sea más clara en nosotros. Y esa misma imagen que Él presenta en nosotros tiene que ser reflejada por nosotros hacia afuera, ¿verdad? Y entonces se está exhibiendo ahora, y al hacer eso, ahora sí exhibimos el fruto del Espíritu Santo, lo que hemos visto, hermana Sonia, con los frutos del Espíritu. Al hacer eso, ahora sí exhibimos el fruto, porque si el Espíritu de Dios, si Cristo está adornado con esos frutos, porque Cristo es manso, ¿verdad? Cristo es amor, Él es toda paciencia. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo de Dios? El fruto es amor, gozo, paz. ¿Cristo es amor? Sí. ¿Es gozo? Sí. ¿Cristo es paz? Sí. Él es nuestra paz. Pero todo ese fruto está en Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos lo hace notar a nosotros y estamos así, entonces sale ese fruto, En el Espíritu. sale Cristo hacia afuera a través de nosotros y es exhibido. Así es. Entonces esa es la manera que Dios quiere. Y así tenemos que esforzarnos nosotros por luchar contra la carne, contra el pecado, para que se exhiba esa grandeza del Señor en nosotros. Amén. Así que la función del Espíritu Santo de Dios número 3 que mencionamos es que nos glorifica a Cristo en nosotros. Él hace que Cristo sea glorioso y majestuoso en nosotros. Nos lo presenta de esa manera. Eso es lo que hace. Así que la tercera cosa va a ser eso. La primera es que Él nos da intimidad con Dios cuando vamos al Padre. Y la segunda cosa es cuando oímos al Padre a través de su palabra, ¿verdad? Que nos hace entonces, nos da comprensión de la palabra de Dios. ¿Quién nos hace que comprendamos? ¿La función de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Esas cosas. Y la otra cosa, una vez que nos da intimidad, una vez que comprendemos la palabra de Dios, ahora quiere que la persona del Señor Jesucristo en nosotros se haga más real. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Esa es la tercera cosa. Que cuando ya estamos en el automóvil y arrancamos, vamos avanzando en él, vamos viajando por ese mundo, esas cosas deben suceder en nosotros. Eso es lo que debe suceder. Bien, entonces, y en Gálatas capítulo 4, versículo 19, en esa misma línea y en el mismo tema de que Él hace que Cristo sea glorioso en nosotros, en 4:19, vean este punto. Pablo dice así, y miren cómo el apóstol se expresa de los Gálatas, cómo les llama, cómo se dirige a ellos, cuando le dice hijitos míos. ¿Cómo empezó la carta de Gálatas cuando empezó? Oh, Gálatas Insensatos. Y ahora ya Necios. Sí. Estoy maravillado, ¿verdad? De que se hayan apartado. O sea, así empezó. Empezó con un regaño tremendo, como si los hubiera desahuciado. Pero ahora él, la ternura de su corazón, la exhibe en él. Cuando les habla así, dice, hijitos míos. Qué palabra tan tierna, hijitos. Cuando uno habla al hijo, le dice mi hijito o mi hijita, ¿verdad? Es una ternura de parte de papá o de mamá. Y ahí se ve la ternura del apóstol Pablo para con los hermanos. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la función. Esa es la función que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. O sea, Él está formándonos la imagen de Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Y lo hace de esa manera. En Romanos capítulo 8, versículo 35, miren este pasaje. Así no estoy equivocado. A ver, 8 de mayo, 35.
Dice, No, ese, que perdón, nos separará del no. amor de Cristo. No, esa es el versículo 30, perdón, Sí. el 30. Pero que versículo. El versículo 30 del capítulo 8 dice: a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, esos también glorificó. ¿Verdad? Así que la esencia aquí es que, o sea, lo que está buscando, lo que yo mencioné en un principio, es que el plan de Dios es que seamos glorificados con Él. Y para eso, entonces, Él hace que la imagen del Señor en nosotros sea formada. Y aquí también más adelantito hay un pasaje donde dice que somos formados a la imagen de Cristo. No sé si por aquí lo menciona. En ese mismo capítulo. Sí, el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el pasaje. El 29 y 30. Sí. O sea, en este pasaje dice que la función del Espíritu Santo de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y así que lo que significa es que mientras vamos de viaje nosotros por este mundo, Él nos va transformando a la imagen de su Hijo. Él nos va mostrando la gloria del Señor Jesucristo. Y la meta de todo eso que tiene es que lleguemos sanos y salvos a un lugar que es la gloria del Señor. Y todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que solamente leo y termino con en esta sección, desde este punto del capítulo 4 de Efesios 4:13. Efesios 4:13. Sí. Dice en este capítulo 4 de Efesios, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así que, ¿qué metas tiene el Señor para con nosotros? Pero para esta meta no nos dejó solos. Así que tenemos un ayudador aquí, tenemos un consolador, tenemos un maestro, tenemos uno que nos lleva a nosotros. Así que con esto termino esta parte, ¿verdad? Esta parte. Y ¿cómo nos lo muestra nosotros? Nos lo muestra. ¿Cómo se hace esto? En nosotros ya. Bueno, cuando leemos su palabra, nos lo muestra. Cuando la meditamos su palabra, ¿verdad? Nos lo está mostrando. Cuando estamos orando al Señor, cuando buscamos del Señor, entonces todo eso empieza a abrirse. Si tú no buscas, y tú no quieres ampliar entonces tu visión, dice Pedro que la visión nuestra se acorta y se hace muy miope. Andamos miopes. Yo no sé si ustedes han visto ese pasaje de Pedro, ¿verdad? Tienen la vista muy corta. Que tiene la vista muy corta. Entonces no alcanza a ver bien, anda como ciego. ¿Dónde está la letra? ¿Qué letra tiene aquí? Pero ahí está vivo, pero no ve bien. Pero va con ese mismo rumbo, pero va enceguecido. Pero Dios quiere que tú tengas una vista más colirio en los ojos, para que podamos ver bien, y una vista más amplia. Y así también podemos enfrentar al Señor Jesús mejor. Entonces, esa es la misión del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Bien. Entonces, la otra cosa, pues ya ya se me fue el tiempo. Nomás hablé de una cosa. Que son 7 cosas que voy a mencionar y pensé que va a acabar ahora las 7. Pero bueno, la idea de todo esto es que intentamos, ya la otra clase, yo no lo voy a repetir todo esto, no voy a seguir los demás, pero sí quisiera que ustedes vuelvan a oír eso. Sí. Para grabarlo. Las 10. Porque esas cosas deben entenderlas bien, deben estar en su corazón, en su mente, porque esa es la esencia de un cristiano. Las 9 cosas primeras, ¿verdad? ¿Qué cosas son las primeras cosas cuando empezamos y ahí terminamos ya? ¿Cuáles cosas son las 9 cosas?
Cuando Él comienza, te convence de pecado, ¿verdad? ¿Qué más? Que lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Número 3. Número 3, te hace Te da la que fe. tú creas, Te te da da la la fe fe para para que tú creer. creas. ¿verdad? Y la cuarta, una vez que tú te arrepentiste, que creíste, que te convenció de pecado, toda esa función te regenera, a te ti, hacen hacer de ¿verdad? nuevo. Te hace nacer de nuevo. Y la número 5, ya que te regeneró, ahora sí viene a morar en ti, viene a ser, viene a permanecer contigo. No te dejó solo, no te dejó hermano tirado ahí, no viene y se quedó contigo, viene a ser tu habitación o tu habitación de Él. Entonces, eso es lo que pasa ahí. Y después de eso te sumerge en el cuerpo de Cristo, te dota, Te integra al te cuerpo. integra, te asegura y te quita el pecado. O sea, te aparta del pecado. Esas cosas son primeras. Y cuando ya arrancas, cuando ya el carro prendió y que tú lo viste el cambio, ¿qué sucedió ahí? Sucede capacidad. Bueno, para- lo primero que hace es que tú vas empezando en Cristo ahora. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres intimidad con Dios? Bueno, Él te la va a dar. Enseña. ¿Quieres conocerlo más? Te va a llevar a la intimidad con Dios, a conocerlo más. Es así que tú hablas con Dios. Y la segunda cosa, ya en el camino, en ese camino, la segunda cosa es que una vez que tú hablas con Dios, quieres oír lo que Dios te dice a ti, pues entonces te da comprensión de la palabra de Dios. Y una vez que te hace comprender la palabra de Dios, Él hace que Cristo habite en ti y te hace que su gloria y su majestad se amplíen más en tu corazón. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Hasta. Así que, pues, ahí va. Hay un pasaje en la Biblia